Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Es un agrado, un gusto poder verles en esta tarde, compartir este tiempo precioso de alabanza, de adoración al Señor, de oración juntos. Cómo no se va a alegrar el corazón cuando están los hermanos juntos y en armonía, ¿cierto? Así que reciban un abrazo. Ahora todavía no nos podemos enviar el abrazo así, ¿no es cierto? Reciban un abrazo fuerte cada uno de ustedes. Y sin más, quisiera poner la presentación para así poder entregar la palabra que el Señor hoy tiene para usted. Aquí se va a abrir una cortinita y adentro tenemos una imagen. No les puedo ver ahora que tengo la presentación puesta, pero sé que usted sí me puede ver a mí. Y le voy a hacer una pregunta. ¿A quiénes de los que están hoy aquí les gusta ver películas? Yo alzo mi mano, no sé quién más estará, ahí veo una manito más. Parece que somos varios. ¿A quién realmente no le gusta ver, pero una buena película, ¿no es cierto? Cuando transcurren los primeros 5 minutos, ya nosotros sabemos si la película nos atrapa o no nos atrapa. Allí uno de los dos, parece que son un padre y un hijo, están viendo y el papá quedó atrapado. Pero transcurrieron unos cuantos minutos más y no solamente el papá, también el hijo quedó atrapado porque de seguro esa película era una historia y una historia basada en hechos reales. Esas son las películas que más uno quiere ver, ¿no es cierto? La que nos transmite, nos cuenta una historia. ¿Y cuántos de nosotros no hemos conocido a Dios a través de la antigua historia? La antigua historia de Cristo y de su amor, dice el himno 295 de nuestro himnario. Mi tema ya en la gloria será la antigua historia, dice el himno, de Cristo y de su amor. Muchos de nosotros, tal vez, en la escuela dominical, hemos conocido a Dios a través de esa antigua historia. Y si hablamos de historia, hermanos, sabemos que a ciencia cierta tienen que haber personajes, ¿no es cierto? Los personajes están en la historia para contarnos y transmitirnos el sinfín de escenas que vamos a ver en el transcurso de esa historia. Y si hablamos de historia, sabemos que hay un inicio, pero también con seguridad hay un final. Ahora, ¿qué pensaría usted si le dijeran esta tarde que vamos a sumergirnos en una historia donde uno de sus personajes protagónicos es usted? ¿Querría saber de qué se trata? Bueno, pues si es así, entonces presta atención a lo que vendrá a continuación. Y para ello, una vez más, quiero invitarle a pedir la dirección del Señor. Inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y Padre amado, una vez más en el nombre de Jesús, Señor, vamos delante de su presencia para pedir su bendición, para pedir su dirección, para pedirle una vez más, Señor, que tome usted el control de este tiempo, de nuestras mentes y nuestros corazones, que pueda ser un terreno fértil donde usted pueda sembrar la semilla de esta palabra para salvación, para vida eterna. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a meditar en el libro de Isaías, capítulo 35, y vamos a ver el cumplimiento. El título de este sermón es El cumplimiento, una profecía anunciada. Y se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 35. Y le voy a dar unos minutitos para que usted pueda encontrarlo en su Biblia y así podamos juntos ir leyendo la escritura y recibiendo esta palabra. Y voy a dar lectura al versículo 1 y al versículo 2. Isaías capítulo 35, verso 1 y 2. Dice así: se alegrará el desierto y la soledad,
el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Amén. En esta profecía, en esta visión que tenemos aquí en la Escritura, el profeta Isaías nos habla de algo concreto. Es una poesía, es un cántico, es una visión, pero nos presenta un escenario concreto y es el que vemos allí. En el versículo 1 nos habla de el desierto y la soledad. El pueblo de Israel es el que nos puede hablar con mucha autoridad del desierto. Usted se imaginará por qué, ¿no es cierto? El pueblo de Israel transitó por el desierto. ¿Recuerda esa historia, no es verdad? Yo le invito a que, si quiere leer conmigo, pueda ir a Éxodo capítulo 15, versículo 22. Y para los que toman nota, en la presentación están las citas bíblicas. Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 24, dice así. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Este pasaje nos habla acerca del pueblo de Israel que cruzó el Mar Rojo. Recuerda usted, ¿no es cierto? El Señor abrió el mar en dos y el pueblo de Israel cruzó tierra seca, pero ¿qué se encontró después de cruzar el mar? Se encontró con el desierto. Y podemos ver que era un desierto, como muchos otros, que no tenía agua. ¿Qué hemos de beber? Era un desierto donde ellos se encontraron con tierra seca. Ahora, esas personas que estaban con Moisés, que habían cruzado el Mar Rojo y ahora se encontraban en el desierto, ¿eran 10? ¿Eran 15? ¿Eran 20? Fíjese que Deuteronomio capítulo 1, versículo 9 al 10 nos dice cuántos eran. En aquel tiempo, dice el versículo 9 de Deuteronomio 1, en aquel tiempo yo hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros, dijo Moisés. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado y he aquí hoy vosotros sois como la estrella del cielo en multitud. ¿Alguna vez usted pudo contar todas las estrellas del cielo? Imposible, ¿no es cierto? La escritura nos habla de que ellos eran tantos como las estrellas del cielo. Había una tremenda multitud que estaba en el desierto. Ahora una pregunta interesante es, ¿cómo era ese desierto? Ya sabemos que no tenía agua. Cuando pensamos en el desierto de Atacama florecido, vemos un paisaje paradisíaco, ¿no es cierto? Pero ¿cómo habrá sido este desierto? Mire, demos vuelta a la página y en el versículo 19 encontramos una explicación. Y salidos de Oreb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. ¿Cuál era la descripción que el pueblo de Israel daba de este desierto? Hablaba de que era un desierto grande y terrible. Estaban solos. Era un terreno grande, terrible, sin agua. No era un paraíso para los israelitas que estaban en aquel tiempo cruzando aquel lugar. Con seguridad, y porque el profeta Isaías nos dice, el desierto tan grande, ellos se sintieron solos. No contaban con el cobijo barato de Egipto, porque ellos venían de ser esclavos de Egipto, ¿cierto? Y al no tener ese cobijo se sintieron solos, aún siendo una multitud. Mire que la soledad no se basa en estar solo o acompañado.
porque aquí vemos una multitud de gente, pero que sintieron soledad. Ese terreno del desierto era un terreno árido, era un terreno áspero, y si faltaba el agua, también era poco fecundo. En concreto podemos decir que el desierto y la soledad que nos habla el profeta Isaías en el verso 1 era un lugar de sufrimiento. Es lo que se podía vislumbrar al transitar por allí. El verso 1 del capítulo 35 nos dice el yermo y nos habla de otra realidad, el desierto, la soledad, y ahora nombra al yermo. Y tal vez se preguntará, ¿qué es el yermo? El yermo es una meseta prominente, árida, que se encuentran en muchos desiertos y que en la antigüedad era utilizado para refugiarse. Usted sabe que en la noche, a través de las informaciones y los reportajes, o tal vez porque estuvo allí, no lo sé, en la noche la temperatura es muy baja y en el día las temperaturas son muy altas, ¿no es cierto? Ese lugar, ese yermo, era un lugar donde ellos se podían proteger de altas temperaturas, de tormentas de arena y de cualquier peligro que se encontrara allí. Y también esa palabra yermo significa casa del desierto, porque se cobijaban allí. Y fue una realidad, hermanos, para muchos israelitas. Y tal vez se convirtió un lugar de residencia para quienes no quisieron avanzar. Para quienes no quisieron avanzar. Esta es la realidad que nos muestra en breves palabras la visión de Isaías. Pero esa era la realidad. Veamos la visión de Isaías. En el mismo capítulo 35, versículo 2. Florecerá el desierto, la soledad y el yermo, ¿no es cierto? Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Aquí tenemos algo más que una expectativa. Siempre que vamos en un viaje decimos, esta es la realidad y esta era nuestra expectativa. Pero aquí tenemos una visión. Y esta visión es una transformación formidable del desierto, de la soledad. Florecerá profusamente. Podríamos decir en nuestras palabras, el desierto se convertiría en un paraíso. Alegrías y cantos de júbilo. Este es un panorama sin igual. Y hace una comparación con 3 lugares icónicos de Israel hasta el día de hoy. El primero de ellos es el Líbano, y habla de que será como la gloria del Líbano. En el Líbano crece el árbol del cedro, el famoso cedro del Líbano. Y ese árbol es un símbolo nacional que representa la eternidad. Imagínense, su madera es extraordinaria, tiene muchas propiedades, pero su representación, su simbolismo es de eternidad. Y ese desierto, esa soledad, se transformará y será como la gloria del Líbano. Pero también nos nombra 2 lugares más. Nos habla del Monte Carmelo y del Valle de Sarón. La hermosura del Carmelo, del Monte Carmelo, estaba su belleza en su fertilidad. Un monte exuberante lleno de vegetación y flores. No hay ningún jardinero que pueda ir para allá a presentar semejante belleza, solamente es la mano de Dios. En la belleza del Carmelo exuberante y también de la llanura del litoral entre Jope y el Carmelo, hacia el interior llegan las colinas hasta Samaria. Esa llanura literal de Sarón florecerá. Y así se convertiría lo que el profeta Isaías nos habla del desierto y de la soledad. En la gloria del Líbano, como la hermosura del Carmelo y del Sarón. Esa es la historia del pueblo de Israel que transitó por el desierto. Pero el pueblo de Dios
también transita por el desierto hoy. El desierto es el símbolo de un lugar de sufrimiento. Y sin duda alguna, si tenemos un pequeño transcurrir con el Señor, sabemos lo que significa pasar por el desierto. El desierto del pueblo de Dios hoy puede ser la inasistencia al templo. Creo que muchos hemos sufrido por no poder asistir al templo, por no poder ir a la casa de oración, a congregarnos. Cuando converso con mis padres durante todo este tiempo de pandemia, siempre ha salido el que nuestros templos hoy estén cerrados, el no haber vivido jamás ellos ninguna vez en su vida una situación similar, y para mí es la primera vez. Y con seguridad para muchos ha sido un lugar de sufrimiento, tener que ausentarnos de llegar a la casa del Señor. Para el pueblo de Dios, hoy el desierto, el lugar de sufrimiento, puede ser también la falta de apoyo de los hermanos en Cristo, aun siendo ellos parte de la iglesia. Pudo haber experimentado la falta del apoyo de sus hermanos como usted lo necesita. Pudo haber experimentado esa soledad como lo experimentó el pueblo de Israel, aun siendo multitud. Y pasar por ese desierto personal, particular, en este tiempo. O tal vez el desierto pudo haber sido el pecado que lo puede o lo ha mantenido alejado de la comunión con el Señor. Puede ser ese pecado que está ahí instalado y que no está confesado y que no se ha apartado de su vida. Y le ha llevado a un transitar desértico en su vida espiritual. O tal vez el desierto y el lugar del sufrimiento puede ser ese sentimiento de soledad y de angustia que durante este tiempo, tal vez de pandemia o antes de la pandemia, se apoderó de su vida y no le permite avanzar. Todos sentimos angustia o soledad en ciertos momentos, pero hay un sentimiento que se queda y se apodera y domina y nos hace transitar por un desierto como el desierto árido, áspero, grande y terrible que pasó el pueblo de Israel. Aquí hay una historia contada, hermanos, que tiene un comienzo y un final. Y a través de la historia del pueblo de Israel, creo que en esta tarde podemos ver nuestra propia historia. Como parte de este pueblo de Dios, nosotros somos parte del pueblo de Dios. Vivimos en Chile y hay hermanos en todas partes del mundo, pero nosotros somos parte y pertenecemos al pueblo de Dios. Pero sabe, hermano, no sé cuál habrá sido su desierto, su transitar, o si ya lo cruzó, no lo sé. Pero lo que sí le puedo decir es que en ese transitar, independientemente de donde usted se ha ubicado, de donde yo me he ubicado, hay un mapa de ruta. Y ese mapa de ruta es la palabra de Dios. Este mapa de ruta nos muestra, hermanos, dónde estamos y para dónde vamos. Porque no estamos porque sí en esta tierra. Estamos con un propósito, lo escuchamos en la oración. Y esta palabra nos muestra dónde estamos en nuestra vida espiritual y para dónde vamos. Y mientras tanto, estamos en un estado que se llama estado de tránsito. Estado de tránsito. Cuando usted toma un vuelo, ¿no es cierto?, para viajar y tiene que hacer escala, usted está en un estado de tránsito. Todavía no llegó, está en camino, ¿no es cierto? En este estado de tránsito, el Señor nos habla, hermanos, directo al corazón. Y nos dice las siguientes palabras, versículo 3. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Mire qué palabra más gloriosa. El Señor nos está diciendo, fortaleced, afirmad. El término fortaleced implica muchos conceptos, muchos dentro de esta palabra que enriquece nuestra comprensión.
Lo primero es las manos, ¿no es cierto? Es lo que nos dice la profecía de Isaías. Las manos, que es el miembro que se encuentra en la extremidad superior, y mire qué interesante, extremidad superior cerca del corazón. Y cuando el Señor nos dice este verbo, esta acción, fortalecer, este verbo implica abrazar. Mire qué interesante. ¿Cómo no nos vamos a fortalecer abrazándonos, ¿no es cierto? Aquí hay algo muy interesante que el pueblo de Dios lo practica en su coinonía, en su comunión, y que hoy no lo podemos hacer porque estamos en pandemia físicamente, pero sí lo podemos hacer espiritualmente. Cuando pensamos en fortalecer, a veces se nos puede ocurrir la idea errónea de descansar, pero no es descansando o que el brazo esté inactivo que se va a fortalecer, sino que es activándolo, y es a través del abrazo, porque cuando abrazamos se fortalece el sistema anímico. Nos fortalecemos, nos sentimos el uno parte del otro, porque cuando usted recibe un abrazo, usted también está dando un abrazo, ¿no es cierto? Fortalecer las manos cansadas a través de un abrazo, a través del amparo. Mire, este término implica amparar, pero también ser amparado. Hay oportunidades donde Dios nos da para poder amparar al necesitado, pero otras veces, ¿no es cierto?, somos nosotros los que necesitamos. El poder amparar, el poder mover los brazos para ayudar a otros. La iglesia del Señor es el brazo de Jesucristo en la tierra. ¿Ha escuchado esa frase, no es cierto? Nosotros somos los testigos de Cristo. Nosotros somos los que debemos continuar la misión de Cristo, y lo hacemos ayudando. Y mientras ayudamos, fortalecemos los brazos cansados, sosteniendo al necesitado, al débil. No solamente con lo material, siempre pensamos en lo material, pero no solamente es lo material. ¿Cuántos necesitamos también el sustento afectivo, el sustento de compañía, el sustento espiritual, el sustento en oración, ¿no es cierto? Hay muchas formas de sostener, y nuestro Dios es el sustentador de todas las cosas, y el que conoce a profundidad, y es la fuente de la sabiduría, y es el que nos da esta hora esta palabra: fortalecer las manos cansadas. Y también nos entrega otra dirección en el mismo verso 3: afirmad las rodillas endebles. Por haber tropezado, pueden quedar endebles las rodillas, por haberse debilitado por falta de alimento o de ejercicio, o por alguna enfermedad, o por haber caído. Las rodillas pueden quedar endebles, al igual que en nuestra vida espiritual. Cuando tropezamos, cuando caemos, las rodillas espirituales se ponen endebles. Y para ello el Señor nos dice: afirmad esas rodillas para poder avanzar. No es el desierto nuestro lugar. Nosotros vamos por más. Amén. Nosotros vamos por más, hermanos. Y por eso debemos afirmar nuestras rodillas. Vamos al versículo siguiente, versículo 4. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Qué preciosa palabra. El Señor nos dice: decid a los de corazón apocado. Dos cosas importantes: esforzaos y no temáis. Qué importante en esta pandemia son estos dos consejos, estas directrices. Esforzaos, no temáis. El temor nos paraliza y nosotros debemos avanzar. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a decirle a los de corazón apocado? Lo podemos decir con cánticos, como lo hemos hecho recién. Lo podemos decir a través de la oración. Lo podemos decir en palabras cuando tenemos la oportunidad y Dios nos mueve a animar a continuar al de corazón apocado, al que se encuentra débil. Lo podemos decir con la exhortación de la palabra, pero sobre todas las cosas, hermanos, lo podemos y lo debemos decir con amor. Con amor. Porque todas las cosas las debemos hacer como para el Señor. Este avance, hermanos, lo hacemos
juntos. Gloria a Dios por eso. Porque aquí no existe la ley del más fuerte. El que es más fuerte es que sobrevive y llega al final. No, hermanos. En este transitar lo hacemos juntos. No se queda el más débil, avanza junto al otro, porque somos uno en Cristo. Y dice el versículo 4, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Con retribución y con pago. Nuestro Dios es justo y nosotros lo cantamos. Es un atributo de nuestro Dios. Y nuestro Dios no dará por inocente al culpable, porque es un Dios justo. El juicio de los enemigos de Dios será la redención de su iglesia. Esa iglesia comprada a precio de sangre, esa iglesia martirizada, esa iglesia perseguida, esa iglesia fiel, esa nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Dios mismo, dice en la profecía de Isaías, vendrá y os salvará. Y aquí cambia las cosas. Si Dios viene y Dios viene con salvación, todo cambia. Hay una nueva realidad. Y le invito a que sigamos leyendo a partir del verso 5. Entonces los ojos de los ciegos se abrirán, serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, porque para que caminen los redimidos. Estos versículos de la visión de Isaías, una visión profética en la cual somos parte usted y yo, nos habla de una nueva realidad, una realidad que cambió porque Dios vino para salvación. Y Dios vino hace muchos años atrás. Esta nueva realidad fue cumplida en Jesucristo. Y quiero que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 15, versículo 29 al 31. Mateo, capítulo 15, versículo 29 al 31. Y dice así: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. La Escritura nos muestra en esta tarde que esa verdad, esa profecía, tantos años atrás, dicha por Isaías, se cumplió en Jesucristo. Jesucristo realizó portentosos hechos, señales y milagros fueron hechas por Jesucristo. La profecía de Isaías se cumplió en él. Y no fue en la casa de la suegra de Pedro, ni en la casa de Lázaro, Marta o María, sino que fue en un monte y multitudes vieron estos portentosos hechos. Muchos fueron los testigos de lo que ocurrió allí. Pero usted sabe, el Señor Jesús murió para darnos salvación y resucitó y ascendió. Y nosotros no quedamos solos, porque dejó y envió para estar con nosotros a su Santo Espíritu.
Y ese espíritu hizo que Pedro y Juan siguieran con los portentosos hechos. El libro de Hechos, capítulo 3, versículos 2 al 3 y 6 al 9, dice como sigue. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Jesucristo había ascendido, pero los discípulos de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, realizaron milagros. El cojo de nacimiento pudo andar y alabar al Señor. Y hermanos amados, a través de la predicación del Evangelio, ¿acaso Dios no hizo eso con nosotros? Dios obró milagrosamente en nuestra ceguera espiritual. Y hoy podemos ver esta salvación tan grande. Hoy podemos ver, Dios sanó nuestra sordera espiritual. Y hoy escuchamos palabra de Dios. Dios transformó nuestra vida, no solamente la del cojo de nacimiento y aquellos enfermos que estuvieron frente a Jesús. Dios también transformó nuestras vidas. Nos sacó del camino de perdición para ponernos en un nuevo camino. Y es el camino al que Isaías, en estos versículos que hemos leído, nos nombra como el camino de santidad. Versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Nos sacó del camino de perdición y nos introdujo a un camino de santidad. Este es el camino del peregrino. Nosotros somos en esta tierra peregrinos y extranjeros, ¿cierto? Estamos pasando por aquí, pero no es este nuestro final. Nosotros estamos en tránsito y gracias a Dios estamos en una nueva realidad. Transitamos desde el desierto del sufrimiento hasta la Jerusalén espiritual. El libro de Hebreos nos dice a los creyentes de hoy cómo, de qué manera y por qué debemos estar en este camino de santidad. Hebreos, si es tan amable de acompañarme en la lectura, capítulo 12, versículo 12. Hebreos, capítulo 12, versículo 12. Y para los que quieren tomar apuntes, allí están las citas bíblicas. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 14 dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El libro de Hebreos nos habla de que la santidad es necesaria, ese camino, no hay otro camino, no hay un camino alternativo. Este es el camino y el camino es de la santidad. Y para transitar por el camino de la santidad, nuevamente en el libro de Hebreos nos dice: levantad las manos caídas. No podemos esperar. Tenemos que accionar para poder caminar. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. No puede seguir ese pecado paralizándonos. No puede seguir esta comodidad estancándonos. Nosotros hemos sido puestos en un camino para caminar hacia la Jerusalén espiritual. ¿Y cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tal vez usted se pregunta, bueno, ¿cómo puedo mantenerme en este camino?
Muchas veces me desvié de él. ¿Cómo vuelvo a esta senda antigua? Y hay un texto maravilloso en la palabra del Señor que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, que dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo transitamos por él? Mira, aquí está la respuesta. Sale a la luz clara, fuerte y con autoridad. Limpiémonos de la contaminación. Y a lo mejor usted pensó la carne, pero mire lo que dice el texto, de carne y de espíritu. Limpiémonos de la contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando este caminar de santidad en el temor de Dios. Qué importante es qué escuchamos y qué estamos viendo. ¿Qué puerta estamos dejando abierta para que entre y nos influencie? Nuestro caminar en santidad implica limpiarnos de la contaminación. No dejemos, hermanos, puertas abiertas o ventanas abiertas a través de nuestros ojos, oídos o nuestros propios pensamientos que no están en sintonía con la palabra de Dios. Desechémoslo, nos estamos contaminando. Y esto nos está apartando del camino que Dios trazó para nosotros, su iglesia, sus redimidos, sus santos, un camino de santidad. Aquellos que cumplen su voluntad son los redimidos que van a viajar por esta carretera de santidad, por este camino de santidad. Y sabe qué, hermanos, le animo en el nombre del Señor. Les animo y la palabra me anima junto con ustedes a transitar por él porque Dios mismo transitará con nosotros. No estamos solos, Él está con nosotros. Usted puede respaldar en su vida cristiana lo que estoy diciendo, porque estoy segura que ha experimentado la voz del Espíritu diciéndole, no lo hagas, no salgas, no escuches, cambia ese canal. Al Espíritu Santo que nos está diciendo y advirtiendo, no más de esto. Estas palabras para ti. ¿Dónde están nuestros tiempos de oración? ¿Dónde están nuestros clamores por aquel perdido? Aquel que todavía es parte de nuestra familia, que todavía está a tiempo de conocer al Señor. Siempre tenemos la voz del Espíritu hablando, ¿no es cierto? Siempre tenemos la voz del Espíritu porque está transitando con nosotros en este camino de santidad y debemos transitar por él. ¿Sabe por qué? Porque lo mejor, como dice el dicho, está por venir. Lo mejor está por venir, hermanos. Y yo le invito a que volvamos a Isaías y demos lectura al versículo 10. Y dice, y los redimidos de Jehová volverán. Gloria a Dios por eso. Los redimidos de Jehová volverán. Y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Mire qué gloriosa palabra. ¿Con qué final termina esta profecía maravillosa de Isaías? Y los redimidos de Jehová volverán. Claro que volverán. La palabra en el Nuevo Testamento en Tesalonicenses 4:16 al 18 nos dice, y los que se han ido, los que durmieron primero, ellos son los que volverán. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, no hay nadie que nos pueda entregar esta poderosa verdad, solo Cristo. Solo Cristo. Que los muertos resuciten. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice la Escritura, si usted lo quiere buscar en 1 Tesalonicenses 4:16 al 18, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que seremos arrebatados juntamente
con Él para recibir al Señor en el aire y así estaremos con Él. Por tanto, termina diciendo el versículo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No está diciendo a través de esta palabra algo que no se vaya a cumplir. No está diciendo una exageración. Aquí no hay una metáfora, una comparación. Esta es una verdad irrefutable. Los muertos en Cristo volverán, resucitarán primero. Y si habremos quedado, si estamos vivos en la presencia del Señor, cuando Él venga por nosotros, nosotros seremos levantados en el aire y estaremos por siempre con Él. Y el versículo 10 dice, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor, ya no habrá más soledad, ya se va a acabar el desierto y el gozo será por la eternidad. ¿Y cuándo será esto? A lo mejor se le vino esa pregunta a la cabeza. Bueno, se ve todo muy bonito. ¿Y cuándo, hermana? ¿Cuándo será esto? Miren, permíteme darle la respuesta en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 7 dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 12, he aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 20. El que da testimonio de estas palabras dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Este es un futuro glorioso. Y si usted se preguntó cuándo se cumplirá, la Escritura nos dice hoy. Nos dice, vengo pronto, vengo en breve. Jesucristo viene otra vez, vuelve otra vez y vuelve en gloria y majestad. Hermano, hermana amada, al escuchar el sermón de hoy, ¿se ha visto usted en esta historia? Usted es aquella a quien Dios le está entregando esta profecía. Usted es el caminante, el peregrino, el que está en tránsito, tal vez atravesando el desierto y la soledad, o tal vez con el corazón apocado o con pesar por las pruebas que le está tocando vivir, o tal vez está paralizado por el sentimiento de angustia y soledad. No lo sé, pero Dios lo sabe y usted conoce en qué transitar está. El único Dios verdadero le dice en esta tarde, fortaleceos, afirmad, esforzaos, no temáis, porque yo vuelvo otra vez y vuelvo por la iglesia, de la cual usted y yo somos parte. Él vuelve por nosotros, por sus redimidos, para llevarnos a un hogar eterno de gozo, de alegría por la eternidad. Le invito a que pueda inclinar su rostro y cerrar sus ojos por unos momentos. Y podamos tener una palabra de oración. Y antes de orar, si hay algo que necesitamos confesar, antes que termine el tiempo del sermón, si hay algo que tenemos que dejar, si hay algo que nos está atando, si hay algo que nos ha paralizado, que nos ha robado el gozo, que ha hecho este transitar tremendamente solitario, que le ha apartado tal vez de la comunión con Dios. Yo quiero invitarle en el nombre del Señor Jesucristo que usted renuncie a eso, que usted se lo entregue al Señor, que no dé más lugar al pecado que puede estar estorbando en su vida, que entregue ese sentimiento que cada día aparece y no le permite crecer en el Señor en este momento, allí en oración, y que pueda de manera liviana, decidida y obediente esforzarse
fortalecer sus brazos espirituales, afirmar sus rodillas espirituales y tomar aquel que usted sabe que está débil con usted para seguir avanzando, porque aquí vamos juntos. Vamos juntos a la Jerusalén espiritual. Tomémonos unos minutos y permítame terminar con una palabra de oración. Bendito Dios y Padre amado, en esta hora, Señor, una vez más, Padre bendito, quiero darle gracias. Gracias por su palabra. Gracias por esa verdad profunda, Señor, e incomparable, que anima, Señor, al corazón, que fortalece el alma, que nos recuerda, pueblo, de quién somos, que nos recuerda, Señor, de que esto es transitorio, que nos recuerda, Padre amado, que así como estamos hoy en un lugar, cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual, Señor, cada uno de nosotros tiene un destino y es un destino glorioso con usted. Señor, usted tiene aquí delante suyo a su iglesia de Hualpén, o hermanos que tal vez puedan escuchar esta palabra. Usted tiene allí a su iglesia en todo el mundo, Señor. Sea usted en esta hora, Padre bendito, bendiciéndoles en el lugar en el que estén. Sea usted bendiciendo, Señor, a mis hermanos en sus vidas familiares, Señor, en sus trabajos, en sus estudios, pero por sobre todas las cosas, Señor, sea usted bendiciendo sus vidas espirituales. Sea usted fortaleciendo, Señor, esos corazones y esas mentes. Que su palabra, Señor, que ha sido entregada, pueda, Señor, con autoridad, transformar, seguir transformando nuestra mente y fortaleciéndonos, Señor, para que nuestro camino sea el camino de santidad, el camino de rectitud, para que ninguno de nosotros nos apartemos, Señor, porque nosotros queremos llegar al final con fidelidad a usted, porque usted es fiel con nosotros. Le doy gracias una vez más, Señor, por su palabra. Le doy gracias por poder compartirla con mis hermanos. Dejo, Señor, todo lo compartido en sus manos para que su Santo Espíritu siga obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos amados, el Señor les bendiga una vez más. Gracias por la oportunidad de compartir las palabras del Señor y les deseo una excelente semana a los que están en casita, a los que salen a trabajar, a los que les toque vacunarse, que sea el Señor con ustedes, guardándoles, protegiéndoles y tengan una maravillosa semana en Cristo.